Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar, restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Power Clean, empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car, productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Red Empresarial Genvi, estrategia comercial que busca el desarrollo y fortalecimiento a través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @Amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Red Empresarial Genvi, multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-657-8466. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Este mundo es un entorno cambiante que se entrecruza con el mundo paranormal. Seres, criaturas, espíritus y también energías se unen para crear todo este entorno que a veces es difícil y complicado de comprender. Gritos del Más Allá, un programa para informar y no asustar, porque aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Y aunque no los puedas sentir, pueden estar detrás de ti. Conéctate todos los miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche por www.plusmasradio.com para que la oscuridad no invada tu hogar. El mundo cambia constantemente.
Los seres espirituales cada vez se entrelazan más con estos seres terrenales. Dos mundos, dos espacios, lo paranormal y lo terrenal. Poco a poco se entrecruzan y más necesitamos herramientas para defendernos. Gritos del Más Allá, un programa paranormal para informar y no asustar. Conoce todo este mundo que nos rodea y que se entrecruza con el nuestro, trayendo consigo seres de otro plano. Gritos del Más Allá, que la oscuridad no invada tu hogar. Gritos del Más Allá, un programa de misterio producido en El Quindío. Buscamos enseñarle a ustedes, los oyentes, cómo actuar ante causalidades paranormales. Escúchanos todos los miércoles y jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche por www.plusmasradio.com. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. La mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com. Conéctate con nosotros. Plusmasradio.com. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. La mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com. En vivo. A nuestra querida audiencia y a nuestra gran mesa de trabajo que estamos aquí en vivo en el programa de Gritos del Más Allá. Hoy con un tema grande y central: leyendas urbanas. Doy un cordial saludo al compañero Luis Restrepo, que está hoy acá en el máster. Bueno, un saludo muy especial para usted, Hugo. Qué gran invitación empieza usted haciéndonos para que nos vayamos enganchando a este nuevo capítulo de Gritos del Más Allá. Muchas gracias, Luis. Y acá también comienzo a darle un gran saludo al gran director de este programa, Alejandro Ledesma. Cordial saludo a Hugo y a todos nuestros queridos oyentes. Saludo igualmente a nuestro compañero Luis Restrepo Aristizábal, al dueño de esta casa radial, Javier Peña, y a nuestro director radial, Arlex Parra. Iniciamos este programa y, como lo diría nuestra voz principal o nuestra criatura principal, un cordial saludo, queridos mortales. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Querida audiencia, antes de iniciar con este gran tema de leyendas urbanas, queremos saber ustedes en los comentarios de Facebook Live de plusmasradio.com, ustedes si han escuchado qué tipos de leyendas urbanas. Coméntelo acá mientras estamos acá en este en vivo, porque vamos a iniciar con este tema central. Pero antes de eso, ¿qué son leyendas urbanas? Leyendas urbanas es todo esto que tiene algún reporte, no solamente de una sola persona, sino de varias en general. A menudo se familiarizan con lo que se vuelve en algunos casos histeria colectiva. Esto muy similar a historias que nos han mostrado en el cine, como Ratma. Es un recomendado que les hacemos a ustedes. Hace parte de las películas de título VHS, en la cual pues vemos como una periodista se encuentra en una ciudad en la cual se reporta un culto satánico y con ello una criatura aterradora. Como leyendas urbanas, como lo decías tú, Hugo,
se hace referencia a todo aquello que tiene un fundamento de varias personas y que además de eso tiene que ver con una narrativa específica, normalmente con algo de terror. En cuanto a leyendas urbanas, no solamente tenemos criaturas, no solamente tenemos seres del más allá, sino que en muchas de estas también encontramos cosas tan cotidianas. Y es que una de las leyendas urbanas más comunes en Estados Unidos era la de cocodrilos en los drenajes. Eso hace parte a una leyenda urbana, algo que muchas personas difunden con o sin fundamentos, porque la mayoría realmente son sin fundamentos y que la mayoría igualmente inician por foros a los cuales todo el mundo tiene acceso. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar en cocodrilos en los drenajes, no nos vamos a ir por temas tan terrenales, sino que nos iremos por las leyendas urbanas del terror. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Bueno, pues así comenzando con la parte de leyendas urbanas, quisiera hacerle una pregunta a Luis, si ha escuchado alguna leyenda urbana que usted diga, la he visto por tal parte o algo así. ¿Usted qué dice, Luis? Bueno, Huguito, qué buena pregunta. Sin duda alguna, pues aprovechando también este lugar donde nosotros vivimos, una tierra, un territorio de tantos mitos y leyendas, una que siempre se enmarca dentro de una zona rural de esta región, y son esas historias, esos mitos y esas leyendas, no tan urbanas, sino con una mezcla también de ruralidad, ¿cierto? Pero que hacen parte incluso de estos temas que tanto nos apasionan. No podemos dejar de lado todo el tema de las ánimas, de las personas que se ven, estos seres, ¿cierto? Muy ligados incluso a tradiciones culturales del catolicismo, ¿cierto? Como las ánimas del purgatorio, muy ligadas a estos pueblos de esta región del Viejo Caldas, de la zona paisa, de la zona también del Tolima Grande, y sin duda alguna, como lo decía Alejo, tenemos muchas leyendas urbanas, muchas que son ligadas a nuestro continente, a nuestro país, y otras incluso que nos traen o que recordamos no solo por obras literarias, por películas que nos llegan desde Estados Unidos, ¿cierto? Como muchas que hemos visto en algunas películas, Slenderman, Jeff the Killer, el hombre del sombrero negro. Y de ¿cierto? hecho también muchos rituales son leyendas urbanas. Sí. María Sangrienta nace como una leyenda urbana, o Bloody Mary, como lo conocemos también acá, hace parte de esas leyendas urbanas que se crean, ¿no? Porque una leyenda urbana no hace referencia a una criatura que vaga por un bosque, una criatura que vaga por la ciudad, una criatura que está a tal hora en un sitio, no, sino que también en leyendas urbanas cabe recalcar que son todo ese tipo de rituales o de actividades que no tienen una explicación y que además de eso su fundamento directo es no lo hagan. Y sabe, Alejo, Hugo y audiencia de Gritos del Más Allá, leyendas urbanas que se volvieron muy famosas a inicios de los años 2000, hace prácticamente un poco más de entre 20 y 25 años, con el auge de la computación, de los sistemas, de las redes sociales, las primeras redes sociales, el Messenger, el auge del Windows 98, Windows 2000, bueno, en esta época se empezaba ya a conocer desde las épocas cuando nosotros estábamos en el colegio, de esas páginas en donde decían que unas páginas pues de terror, de miedo, de temas paranormales, que decían que quien se metiera a esas páginas prácticamente estaba condenado a la muerte, y me acuerdo que en esa época incluso hay algunas películas que hablan de algunas páginas web en época de antaño, que si uno escarbaba un poquito en esas páginas, poco a poco se iba metiendo uno a temas demoníacos, a temas de brujería, y que eso lo iba a ir metiendo uno poco a poco en la profundidad del misterio y del terror. Y de hecho de ahí salen muchas películas, hay una que salió hace poco, no recuerdo el nombre, estaré pendiente para recordarles, de una película donde creo que hecha en época de pandemia, que son varias personas que se conectan en una conversación, ¿cierto? Creo que es esa,
¿cierto? Y que empiecen pues a pasar una serie de actividades paranormales. Pero sí, esa es una de las historias que más recuerdo empezando la década a los 2000, con el auge pues de las redes sociales, de esa primera generación de Messenger, de Windows Messenger, de todo el tema de empezar a conectarnos en este mundo globalizado. Entonces también incluso la tecnología y el misterio y lo paranormal siempre han estado ligadas al tema de los mitos y las leyendas urbanas. Claro que sí, y en esta parte específica no solamente encontramos la película de Smile, sino que también encontramos otra película muy famosa. Esta se llama, si no estoy mal, se llama Verdad o Reto, que de hecho nació como una leyenda urbana y llegó a la gran pantalla. Verdad o Reto es una película en la cual nos muestran cómo ciertos chicos fueron a un lugar embrujado y que al romper una vasija liberan un demonio muy poderoso, y que la única forma en la cual ellos podían salvarse era seguir un juego. Entonces eligieron verdad o reto. Quien no dijera la verdad o quien no hiciera el reto, pues el demonio lo mataba. En esta parte específica, la película gira en torno a un nuevo grupo de chicos. Los anteriores murieron todos, si no estoy mal. Unos nuevos chicos, y los nuevos chicos empiezan con el verdadero reto, y bueno, ahí empieza la trama de la película, porque entonces empiezan a tener alucinaciones, empiezan a tener ciertos problemas, de que no se sienten seguros, de que empiezan a tener golpes donde no hay nada, de que la habitación o la casa empieza a tener toques sombríos. Bueno, muchas cosas en general lo que ocurre en esta película. Se llama Verdad o Reto, y si no estoy mal, la que nos dice el compañero Luis Restrepo es la conocida como Smile, que hace parte también de estas películas de terror, ¿no? Y es que mucho se ha visto esto, una leyenda urbana que se convierte directamente en una película. Un ejemplo más claro para nuestros oyentes lo encontramos en Slenderman. Slenderman, que bueno, no necesita presentación, es una de las leyendas más grandes y más comunes en todo este mundo paranormal. Más conocido como el rey del creepypasta, también como es enemigo literal de Jet the Killer, que también son némesis totales en el mundo de creepypasta. Mucha gente los ha puesto como en una guerra a esos dos personajes de estas leyendas urbanas. Slenderman dicen que salió de un laboratorio, otros dicen que fue un niño que fue secuestrado por un científico y empezó por una serie de experimentos y se fue transformando de esa forma. Jet the Killer nace a través de un problema que él tuvo cuando estaba joven. A él le mató, a él vio cuando asesinaron a su hermano, él se volvió un momento a otro como psicodélico, se volvió totalmente, perdió la cordura. A él lo quemaron vivo, él tiene esa apariencia según eso, tiene esa apariencia de tener esa piel blanca, pero es por las quemaduras. Él en ese momento de locura que estaba sufriendo de dolor, él decidió cortarse según eso los párpados, se hizo una sonrisa así con un cuchillo de mejilla a mejilla, oreja a oreja, y él comenzaba a matar gente. O sea, ese es el dicho como de esos dos que son los más grandes némesis del mundo creepypasta. Lo más común de esos dos muertos siempre ha sido némesis totales. Mucha gente dice, pero ¿quién es Jet the Killer? ¿Quién es este Slenderman? Slenderman hasta incluso lo conocemos en los videojuegos. Mejor dicho, más de uno jugó Slenderman, que uno se ponía a hacer noticas, que uno tenía que coger como 7 o 8 noticas. Otro era con Jet the Killer, uno tenía que esconderse y escapar de la habitación, y si lo pillaba él mismo le asustaba a uno. Y hasta incluso de varias leyendas urbanas han nacido varios juegos. Sí. Y no solamente con esos dos son un claro ejemplo de lo que ha pasado como leyendas urbanas. Y es que mire, Hugo, que cuando uno investiga más sobre este tema de leyendas urbanas, cada país, cada continente alrededor del mundo, también dependiendo de la cultura, del tipo de sociedad que se tiene, cada uno tiene su leyenda urbana. Vemos incluso como desde Estados Unidos, desde Hollywood, hay tantas películas, más que todo tirando como a películas de adolescentes, películas para digamos un público mucho más juvenil, muchas leyendas urbanas que hay, digamos, en las grandes urbes de los Estados Unidos, pero pues aquí en Latinoamérica obviamente tenemos unas leyendas urbanas que hacen parte incluso de la cultura autóctona de muchos países.
diría uno que la máxima expresión de leyenda urbana o de las máximas expresiones de leyenda urbana en Latinoamérica puede ser, por ejemplo, La Llorona, ¿cierto? Un personaje que podemos encontrar desde México, bajando por toda Centroamérica, hasta abajo, hasta la Patagonia, en Chile y Argentina. Lo mismo en Europa tienen sus leyendas urbanas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan una película, ahorita que estamos haciendo la referencia de películas, ahorita la voy a buscar para recordarme bien el nombre. Es de unos jóvenes, de unos muchachos de Estados Unidos que van de vacaciones a Europa y llegan a República Checa, creo que pasan a Eslovaquia para ir a Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, y por allá dan con unos personajes muy tostados porque pagan, dependiendo de la nacionalidad, para hacerles torturas a las personas dependiendo de la nacionalidad. Sí, esa me acuerdo que hasta incluso yo me la vi, esa se llama... Ya le busco el datico. Esa película yo me la vi, hasta incluso, yo me acuerdo que la vi con un amigo que me dijo, oye, veamos esta película, y yo, uy, y la verdad fue tétrica, hasta me acuerdo que era tremenda la película, la verdad. Y es que llegando a esto, entramos a una de las leyendas... Hostal, esa era la película. Hostal, que dicen que es basada en una leyenda urbana. En una leyenda urbana y es que del este de Europa, ¿cierto? Que pagaban dependiendo de la nacionalidad. Si eran gringos, pagaban más. ¿Y qué hacían? Cogían a un extranjero y prácticamente lo secuestraban, lo encerraban en un cuarto y lo que seguía a continuación era torturarlo pues hasta el punto de la muerte. Exacto, esa película Hostal, era sí, muy famosa en su época, Hostal. Mire, acá nos habían respondido por acá en los comentarios. Acá le enviamos un saludo a Jessy Rendón, a Nacho Ledesma, que nos está escuchando, Vir Soler Muñoz y Mancho Malderón y Luz Soler. Un cordial saludo a nuestra querida audiencia que están escuchando en este momento en el en vivo. Bueno, y en estas leyendas urbanas tenemos una que se hizo muy famosa, de hecho, en el tema paranormal. Esa hace parte de Colombia. En específico era una historia que se hizo muy familiar en ese entonces aquí en el Quindío. No sé si Lucho la recuerda. Sí. Se decía que en la gobernación, en la parte donde está este tipo, que el piso no es regular, sino que es como un domo, que es como que hay una estrella al lado de las banderas. Sí. Por el lado de las banderas. Ya. Sí, ya. Se decía que cuando uno pasaba se escuchaba a alguien reírse en específico. Esa fue una de las leyendas urbanas que había acá en Armenia en específico, en esta parte o en este sector de la gobernación, en la cual pues se veía este caso, ¿no? Y la gente lo decía. Eso queda de hecho al frente de donde está el letrero de gestión documental. Sí. Ahí queda. Al frente donde dice gestión documental, la gente decía que cuando pasaba por ahí se escuchaba como alguien reía, y de hecho a mí me tocó vivirlo una vez, y ahí es donde empezamos a mirar, ¿es una leyenda realmente o algo está ocurriendo acá? Nació como una leyenda porque mucha gente la recordaba y la decía. De hecho, cuando yo estudiaba en el SENA, mucho era el tema que teníamos sobre eso. Son más o menos año 2019, para que lo tengan ustedes ahí en cuenta, y la gente hablaba mucho de eso. En esa parte tal cosa pasa. Un primo me dijo que le pasó. Yo he pasado y no me ha pasado, pero mi primo dijo que le pasó, y otro primo, y ahí empiezan las leyendas urbanas, ¿no? Cuando empieza a haber mucha gente intermedia, la narrativa y la oralidad. Ajá. Y que hay algo ahí, y que muchos dicen no lo he vivido, muchos dicen lo he vivido, mi papá lo vivió. Así normalmente es que inician las leyendas urbanas. En específico a mí sí me pasó. De hecho, yo soy una persona que en ese tema de las leyendas urbanas pues casi no les presto atención, porque puede quitar la objetividad al momento de uno ver este tipo de presencias paranormales. Pero en ese entonces, la que era mi novia, mi exnovia, vivía por el sector y siempre me tocaba que devolverme por este mismo lugar. De hecho, yo la iba a dejar hasta allá y me devolví hasta el Centro Comercial Bolívar, donde estamos. Imagínense esa caminada que me tocaba que meter, pero bueno, valía la pena. Y es que cada barrio, Alejo, tiene su propia leyenda urbana. Su propia leyenda urbana. Claro. Ajá. Y de hecho, vamos para allá. De aparición de espantos, de brujas, de que escuchan niños, voces o risas de niños en las noches y van a ver y no hay nadie. Y es que en esta parte específica pues fue algo que sí me pasó, lo digo a voz propia. En esta parte
Ustedes van, pues tiene que ser muy de noche, supuestamente la historia. A mí me pasó a eso de las 9 de la noche porque me tengo que ir a coger el bus a Circasia, y me pasó a las 9 de la noche, me estaba volviendo. Curioso que no había mucha gente, la verdad, siempre están pues los habitantes de calle que se acuestan en esa parte del sector, y paso por ahí y se ríen. Y yo, ¿pero quién es? Volteé a mirar, no vi nada, no había de hecho nadie, ni siquiera un habitante de calle por ahí, no. Y es que la risa se escucha como si fuese al lado del oído de la persona. Es como, ustedes que me están escuchando, si hay alguno que está escuchando con audífonos, es como aquí, yo hablándoles así, y de un momento a otro, mientras les hablo, una risa como que, algo así. Pues no tan tétrica, pero algo así, una risa que no tiene explicación de dónde sale. Y la verdad es que era parte de esas leyendas urbanas que me tocó escuchar y que de hecho ya después me tocó vivir acá en Armenia, y que hace referencia a esto. Pero es que las leyendas urbanas no solamente tienen ese principio, sino que tienen muchos más. Y como lo decía mi compañero Luis Restrepo Aristizábal, el día de hoy, leyendas urbanas, vamos a tratar de abarcar las que más sabemos de aquí del Quindío. Y no sé si Huguito se acuerde, cuando estábamos en el IMED, nosotros estudiamos en el IMED del Colegio de Institución Educativa Luis Eduardo Calvo Cano, en el municipio de Circasia. Ubicado en la calle Sexta con carrera 17. Eso, se la tiene bien memorizada. Es que yo vivía Había una leyenda urbana muy específica, que era con la vereda La Esmeralda y con la estación de policía. Exacto. La de La Esmeralda era muy sencilla. Usted va la Esmeralda es una vereda, para que lo sepan. Para llegar a La Esmeralda había que pues ir por un recorrido bastante larguito, ¿no? Para llegar a la vereda de La Esmeralda, y después de llegar ahí había otra vereda que es La Concha, que en La Concha también había otra. Estaba Membrillal, estaba El Roble. En el Roble, sí, el Roble hay muchas historias, ya ahorita les comentamos, porque en el Roble, la vereda del Roble, queda muy cerquita al bosque del silencio o bosque Bremen. Ahí en el bosque Bremen hay una cosa que es re loca, porque las historias del Bremen son y abundan, vea, a lo que marca, como se diría. En esta parte específica y en la vereda que estamos enfocándonos ahorita, en La Esmeralda, se decía que en cierta parte de La Esmeralda, bueno, y la del puente. En La Esmeralda, la de Cajones era. Y en la de La Esmeralda se decía que en cierta parte, antes de llegar a La Esmeralda, que hay como un potrero donde hay café, se decía que si alguien se metía al potrero donde estaba el café y se sentaba ahí un buen rato, media horita se podía decir, y se relajaba lo suficiente, podía ver cómo de lo lejos del cafetal salían duendes. Ojo, esta historia la decían muchas de las personas, incluso los jóvenes de la vereda lo decían, y los viejos, pues con respeto lo digo, no, los viejos no, los mayores decían también lo mismo. Era una de estas leyendas urbanas, decían, vea, usted va a ese cafetal y si usted se sienta en ese cafetal no dure mucho tiempo porque van a empezar a salir los duendes. Así decían, y así muchas personas abogaban de que ocurría. En mi parte nunca fui a probarlo. No sé si Hugo fue a mirar. No, tampoco no fui, pero yo siempre he escuchado sus relatos. Pero hace parte de esas leyendas urbanas, ¿no? Muchas veces se riegan por diferentes personas. Y de hecho me pasó algo muy curioso con esta leyenda, porque siempre me ha gustado el tema paranormal. Y siempre me ha gustado hablar de las cosas paranormales. Y resulta que había llegado hace muy poco un muchacho nuevo a vivir a esta vereda. Y pues yo siempre he sido vereda, entonces a nosotros nos tocaba esperar unos servicios de carro, de Willis de hecho, para que nos llevaran de nuevo a las veredas. Entonces uno se reunía con los otros muchachos de las diferentes veredas. Me reunía con los muchachos de La Esmeralda, de La Concha, de los que van para... Los que se van para Villarazo, Santa Rita, y que en Santa Rita hay una cosa que se llama Piamonte. Piamonte sí. Es otra vereda que es yendo para Santa Rita, una vereda muy chiquita, la verdad. Por Villarazo. Por Villarazo. Uno va entrando por la parte del sector de Buenavista, luego va pasando Villarazo, que llama la Víctor, luego sigue Villarazo, Piamonte, Villarazo, luego sigue Chuzo Bravo, y ahí se va dividiendo por una parte del barrio de Armenia. A mí se me olvida cómo es que llama este barrio. Este barrio, bueno, muy cerquita. Se conecta con Armenia. Hojas Anchas. Más abajo, es un barrio. Abajo.
Bueno, total. En esta parte donde íbamos, el muchacho llegó nuevo. Como les decía, nosotros que vivimos en veredas, nos tocaba que esperar hasta la 1:30, si no estoy mal, sí, hasta la 1:30 o 2, a que los Willys que nos transportaban de nuevo a la vereda, pues llegaran por nosotros. Entonces nos reuníamos bastantes muchachos de vereda y el muchacho nuevo, pues yo dije, este man no ha de saber de esta leyenda ni nada. Y fui y le pregunté, venga, parce, ¿usted ha ido a tal parte? Y me dijo, no. Yo llegué ahí, una vez estaba, y lo dijo así. Cuando uno ve que la persona lo dice con un tono medio asustado y que se eriza, ya uno sabe que algo le pasó. Él me comentaba, no, una vez me tocó que irme antes de que él supiese el tema de los Willys, una vez me fui con un tío, me dejó allí, en tal parte, y yo me fui caminando el resto. Yo pasando por ese lado, me acuerdo que llegué y claro, como estábamos en tiempo de cosecha, él se metió y arrancó unos cuantos granos de café y siguió su camino. Y él cuenta que él agarró las de café normal, las echó al bolsillo, siguió caminando y cuando ya iba un poquito más adelante sintió que le tiraron una piedra chiquita, ¿no? Sintió un rocazo que le han tirado y él dijo, ¿quién pasó por acá? Y entonces volteó a mirar y no había nadie. Y que le daba por mirar dónde está el cafetal y justo detrás de la mata de café, la de café, de donde había robado o tomado los granos de café, vio como una cosa chiquita, lo estaba mirando detrás de todo el follaje, se puede decir, del café, bueno, de todas las hojas del café, y lo estaba ahí mirando y se reía, y él dijo, vea, eso fue santo remedio. Yo que veo eso, jamás volví a coger nada, ni de esa finca, ni de ese terreno, ni de alrededor. Porque vea, usted no me lo puede creer, yo solo. Eran las 12 del mediodía y pues como es la entrada eran más o menos las 2:30 y como es una entrada a una vereda, pues casi no hay nadie. Si pasa una moto, si pasa un carro, es un milagro. A esa hora, ¿no? Y él decía, vea, a mí me pasó eso y yo no sabía qué hacer. Porque esa cosa estaba ahí, no me podía devolver y echar para adelante era que me siguiese. Y además de eso todavía me faltaba mucho camino. Y él me decía así, yo dije, vea, jamás vuelvo a hacer eso. Y él prefería esperar hasta la tarde que podía subir el papá por él en la moto que irse con alguien más y que lo dejaran cerca. Porque de hecho muchas veces lo que pasa es que el Willys te lleva hasta cierta parte y tú caminas el resto. Él no, él decía, o me llevo al Willys hasta la casa o yo espero a mi papá a las 6. Yo solo y caminarme ese tramo no lo vuelvo a hacer. Entonces hace parte de esas historias y leyendas urbanas que muchas de ellas incluso se puede ver que hay unas experiencias muy fuertes que son directas o indirectas. Entonces ahí entran estas historias. Sí, es que bastante hasta incluso... Digamos, mejor dicho, contar como la del Monte de Silencio, porque es que es algo tremendo que hasta incluso debatíamos mucho, que hasta incluso casi nos ganamos pues ahí como dice, perdón la querida audiencia, casi nos ganamos un madrazo por un chisme, literalmente. Entonces, ahí mismo va diciendo que es que es más que todo como esa leyenda urbana que hasta incluso mucha gente lo ha tomado en el pueblo, que es justamente la del Duende Hurtado. La del Duende Hurtado. Él, según eso fue un duende, o más que todo como él hizo fechorías, hasta incluso decía a la gente que él hacía maldades a las muchachas del colegio, más que todo, porque según eso ya existía ya el colegio San José. Él hacía maldades, él hacía mucha cosa, que según eso les hacía que brujería, se hacía es que echar tierra, o sea, un poco de cosas como de maldades, como más que todo de brujería, como magia negra. Y según eso, cada vez que iban a capturarlo casi los policías, ya ya iban a hacer mucha cosa, por ejemplo. De hecho, uno de los relatos que había era que cuando lo iban a capturar la policía, llegaban a la estación o con una escoba o con un trapeador, pero que jamás llegaban con el Duende Hurtado. En específico, el Duende Hurtado se conoce, o bueno, hace parte de estos mitos y leyendas de Circasia, que muchos dicen que estuvieron con él. De hecho, mi abuelo es una persona que me cuenta historias. Él fue muy amigo de esta persona y sigue siendo muy amigo de los familiares y tiene, bueno, y recuerdos familiares y todo esto, pero conforme el Duende Hurtado es un mito
una leyenda. De hecho, en el municipio de Circasia, muchos lo conocen como el Duende Hurtado, otros lo conocen como el Duende de Circasia. De hecho, por ahí me había hablado una persona que lo conocía como... ¿Cómo es que era? El Duende Negro de Circasia, me han dicho. Jamás lo había escuchado yo con ese nombre, el Duende Negro o el Duende del Bremen. Porque se dice con este Duende Hurtado que lo que hizo fue que hizo un pacto a través de un libro, uno de los libros de Bruja Negra. Decía que tenía como 4 o 7 o no sé qué, pero decían que él tenía esos libros y que es que él los ocultaba y que él hacía, hace un tiempo decían que no podía haber en Circasia gatos negros porque un momento u otro desaparecían. Sí. Y eso era porque, según eso, decían que es que él los capturaba y es que él los cocinaba y es que utilizaba los huesos para cada encantamiento. Que de hecho hace parte de uno de los juegos macabros que ustedes ya pudieron escuchar, ¿no? La del gato. Que se echa el gato y se le saca un huesito específico de la cola y que cuando tú lo agarras tienes que echarte a correr porque ya el pacto inició y si te alcanzan, mueres. Si no te alcanzan, pues te conceden cualquier deseo. Alejo. En específico, con el Duende Hurtado y en esta parte de por qué le decían el Duende del Bremen, es que se dice en esta leyenda urbana, se puede tratar igual del tema, que él con uno de los libros, que de hecho hay como 50 unidades en todo el mundo, de los libros de magia negra, de los fuertes, magia africana, que de hecho es una de las más fuertes, y no porque los africanos sean negritos, no, sino porque se dice que el inicio de toda esta magia negra se da en este tipo de países donde obviamente se tenía una conexión más directa con tanto los demonios y con tanto la naturaleza, ¿no? Se conoce que los africanos fueron los primeros en tener contacto con las primeras civilizaciones demoníacas o las primeras entidades jerárquicas demoníacas. En esta parte específica encontramos que uno de esos libros, se dice la historia, ¿no?, que lo tenía el Duende Hurtado y que él para hacer el ritual se lo aprendió y finalizando el ritual lo que él dijo, utilizando el juego que ya hablábamos de los gatos, era que todo lo que había en el libro él lo pudiese hacer sin nada. Entonces, ¿qué dice la leyenda del Duende Hurtado? O la que todos cuentan, o muchos cuentan, porque hace parte de las leyendas urbanas, es que él hizo el pacto desde la vereda La Concha, si no estoy mal. Eso ya es siendo para la parte de Membrillal, porque es que... Para Membrillal, me parece. Sí, porque es que uno va yendo así por la vía de La Concha, cuando uno va pasando el barrio Porvenir y la Pilastra, uno sigue derecho por todo lo que es ahí, porque eso se conoce como la vía de La Concha. Y eso ahí dicen que inicia desde un sector que le dicen La Arenosa. La Arenosa es justo... La Arenosa, sí, desde La Arenosa. Inicia en La Arenosa el pacto y como les contábamos con el tema del gato, hay que tener en cuenta un lugar de salida, un lugar de llegada, y pues para él el lugar de llegada fue el Bosque Bremen. Entonces, ¿qué hace? Hace el pacto en La Arenosa y se hace la carrera hasta el Bremen y dicen que él llegó al Bremen y el libro que les digo, el libro de brujería, lo entierra en el mismo Bremen y ahí ya sella su pacto como tal y de ahí sale nuevamente como el Duende de Circasia o el Duende del Bremen, hace parte de ese nombre que le tienen, el Duende del Bremen. Y además de eso se le atribuye muchos de los sucesos paranormales del Bosque Bremen a ese mismo libro. Muchas de las personas, como leyenda urbana, dicen que en el Bremen ocurren tantas cosas que la gente se pierde, que escuchan voces. Seres elementales, muchísimas cosas, y dicen que están muy relacionadas con el tema del libro que escondió ahí el Bosque del Silencio. Y el Bremen que está al frente, en el Bosque del Silencio, se dice que guardó ahí el libro, ¿no? En el Bosque del Silencio. En el Bremen que queda al frente, no. En el del Silencio. Oiga, Alejo, yo quería preguntarle qué es lo que pasa o qué es lo que tiene Circasia, municipio libre del departamento del Quindío, que hay tantas historias, tantas leyendas urbanas, entendiendo también que tiene una historia cultural muy importante, porque tiene la historia del cementerio libre, ¿cierto? Todos los que eran librepensantes, ¿cierto? A comparación pues digamos de una tierra tan tradicional y conservadora como la era el Quindío hace unos años, pero ¿qué es lo que tiene específicamente Circasia? Que está rodeada de tantas historias, el incendio de la iglesia, estas historias del duende, el bosque de Barbas Bremen, ¿qué es lo que pasa acá en este lugar? Bueno, sin duda Circasia inicia como tal, y digamos que algo que contribuyó mucho a la construcción del cementerio libre. Circasia era un lugar en el cual, si bien estaba muy bien impuesto el tema de la religión católica, también hacía parte de estos pueblos
que digamos su fundación es curiosa y que además de eso pues no eran muy estrictos con estos temas, y más entendiendo después de lo del terremoto, Luis, que sabemos que después del terremoto mucha gente llegó, pero igualmente antes de lo del terremoto Circasia ya era un lugar que tenía este tipo de avistamientos de todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué? Porque se dice que en Circasia hay lugares como tal muy específicos que son lugares de plaga o lugares en los cuales es muy fácil de que entidades o que seres tengan un contacto directo con las demás personas. En específico lo tenemos en lugares específicos, no, lo tenemos en diferentes veredas, y es que muchas de las entradas de las veredas tienen estas cosas, y además de eso, que por acá nos comenta un oyente, la masonería del cementerio libre también influyó sobre estos temas. Y bueno, en específico, como les decía, en Circasia hay muchos lugares que tienen estos lugares de plaga, y además de eso es un lugar en el cual muchas de las entidades siguen ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta de que Circasia anteriormente se consideraba como un lugar digamos con algunos puntos energéticos buenos, entonces muchas personas aprovechaban eso para ir a hacer ciertas limpiezas, ciertas cosas, y de hecho, bueno, eso va generando ciertos caos, y además de eso, pues ahí empezamos a ver cómo Circasia sigue teniendo en cuenta estos lugares, y es que de hecho en Circasia hay una parte muy específica que es un puente que lleva a una vereda, que se decía que ahí, ojo Luis, que en ese puente hacían reuniones un culto satánico. Pues esa parte sí me acuerdo que la había escuchado, pero casi no me acuerdo. Por ejemplo, acá ya nos dice un oyente, de acá saludo a Jenny Flan Orozco Lozano. Dice: hola, buenas noches, yo conozco una historia del cementerio libre Circasia, que es la tumba de la monja. Interesante ese dato. Interesante. Wow, la primera oyente que nos responde, o sea, con una parte así sobre el tema que nos aportó. Y la primera historia que literalmente nunca la he escuchado, pero justamente el cementerio libre de Circasia tiene tanto misterio. Por ejemplo, no solamente de que, por ejemplo, como está acá en el dato, sino que yo he escuchado que ahí literalmente a la gente que no pertenecía a la religión católica, la gente se enterraba de pie. Y según eso hay un dato donde uno, cuando uno va entrando al cementerio libre, uno nota como una lápida o algo así, y ahí es donde dice, eso es un ejemplo de que la gente se enterraba a pie, y uno queda como, sí o no. Queda esa, digamos, esa forma en la cual uno no sabe qué es lo que ocurrió realmente. Pero digamos que tu pregunta, Luis, se atribuye mucho a estos detalles. Por acá nos comenta también Lucenit Soler que Braulio Botero hacía parte de la masonería y que además de eso él fundó el cementerio libre. Entonces bueno, ahí empezamos a ver todo este tipo de cuestiones que se encuentran. Y bueno, como les decía, otra de las leyendas urbanas es del culto satánico que existía en Circasia, eso es yendo a una vereda, realmente no me acuerdo el nombre de la vereda. Y todavía se habla de cultos satánicos. La verdad es que como ya en la actualidad. Y es chistoso, normalmente uno todo esto lo escucha en escuelas. Con amigos, con papás de amigos, pero como ya ahorita no he vuelto a escuelas, entonces ya no se sabe qué leyendas urbanas habían. En su entonces se hizo muy popular, eso se conoce es por histeria colectiva, pero en nuestro tiempo, no sé si Hugo se acuerde, y muchos de los oyentes pudieron haberlo escuchado cuando eran chiquitos, es una de las leyendas urbanas más comunes que se llama el pollito maldito. No sé si Luis haya escuchado en algún momento eso. No, cuéntame. El pollito maldito hacía Circasia. Sí, en Circasia, pues yo lo llegué a escuchar de muchas personas y cada uno le metía lo que se le daba la gana. Uno decía que para irse del pollito maldito y que esto no ocurriera o que pues no pasara lo de la historia del pollito maldito, que tocaba tirarle una piedra, otro dijo que tocaba que tirarle una moneda, otro que tocaba que escupir, otro que tocaba que morderse hasta sacarse sangre para hacerse un dibujo en la mano. Bueno, muchas cosas. Otros que teníamos que irnos brincando es que de un solo pie. El tema del pollito maldito era que, aprovechándose de que los pollitos pues son tiernos, ¿no? En algunos lugares de Circasia se hacía la presencia de un pollito y pues claro, buscando que las personas lo tomaran. Algo como el tunjo de oro, que uno lo ve y uno lo ve débil y uno va y lo recoge, algo así. Se escucha el sonido del pollito, ¿no? Y que pues obviamente uno diciendo es un pollito, está indefenso, vamos a cuidarlo, va a ir a agarrarlo, y cuando llega el pollito es un pollito negro
y que además de eso no tiene ojos, sino que tiene las cuencas. Y además de eso, pues cuando uno llega cerca donde el pollito deja de hacer sus sonidos y lo voltea a mirar a uno y empieza a perseguirlo. Obviamente en esta parte, hace parte de las leyendas urbanas, si un pollito lo está persiguiendo, pues cualquiera se zafa. Pero hace parte de la leyenda urbana, que todavía la recuerdo, que decía que, bueno, uno empezaba a correr, pero el pollito empezaba como a metérsele a la cabeza a las personas. Entonces cada vez escuchaba el sonido del pollito chillar en la cabeza, a tal punto de que daba o migraña o que daba vómito. Y que con esto pues se aprovechaba para ciertas cosas. Unos decían que si el pollito se acercaba, pues lo más probable es que un familiar iba a morir, una mascota iba a morir, o que en muchos de los casos es que él iba a dar una enfermedad, o bueno, muchas cosas de estas que hacían referencia al pollito maldito. Y además de eso, pues hace parte de estas leyendas urbanas de Circasia, lo digo desde mi experiencia, ojo, lo digo desde mi experiencia cuando estudiaba, que eso fue hace 4 años, más o menos, que salí del colegio, porque pues ya después entré a otros procesos educativos, pero cuando estaba en el colegio era una leyenda que incluso cuando yo estaba en 11, los chicos de sexto, séptimo, seguían rotando la misma historia con sus cambios, su ley de cambio. Entonces decía uno que se aparecía el pollito maldito, que tocaba que cerrar los ojos y contar hasta 10. De hecho, me llegué a topar con un muchacho que me dijo, uy, la historia del pollito maldito, muy buena. Es que a mí me gusta mucho la parte tal, y me empezó a decir la parte del pollito maldito, y para mí, que había estudiado toda la vida en ese colegio y que la historia era muy similar, cambiaba solamente la forma de uno librarse, fue una historia totalmente completa. Me decía, ay, sí, se aparece el pollito maldito, se aparece y me dijo horarios, se aparece entre las 11 y las 2 de la mañana. Imágenes. Y que se aparece entre las 11 y las 2 de la mañana en tales sectores. Entonces que se presentaba en el Alto de la Cruz, que se presentaba en la Casa Museo, y que se presentaba en la línea y en la 1. En la 1. En la 1, que es saliendo de Circasia por la parte de abajo, en la 1, y que se aparecía también en el Alto de la Cruz, que se aparecía por el mirador. Y que se aparecía ahí el pollito maldito, y que la forma única de librarse del pollito maldito era correr aguantando la respiración lo que más se pudiera, hasta el punto en el que usted dice ya no puedo, y respirar y seguir corriendo sin tomar aire. O sea, correr lo más lejos, que mientras usted no respirara, el pollito no lo podía seguir. Otra leyenda urbana que está atribuida con la parte así de Circasia era sobre el incendio de las 4 esquinas. El incendio de las 4 esquinas es muy relacionado, que hasta incluso se vivió últimamente, fue relacionado con el incendio de la iglesia de Circasia, que hasta incluso era muy bonita esa iglesia, era totalmente de bareque, era grandísima. Yo me acuerdo de que eso era bonito por dentro, eso tenía un hermoso color de madera, muy tradicional, la verdad, muy tradicional. El incendio, pues mucha gente dice que fue atribuido, el incendio de las 4 esquinas fue cuando en esa época así antigua de Circasia, pues había un alcalde que no creía mucho en la religión. Según eso dicen que fue un alcalde que no creía mucho en la religión, y él echó a un cura que estaba ahí en esa parte, y él lo mandó a sacar, porque hasta incluso el cura le hacía guerra en las decisiones al alcalde. La leyenda urbana como tal, él dice que cuando el cura salió en una mula, él dijo, del polvo de estas alpargatas se van a incendiar las 4 esquinas del municipio de Circasia. Que van, ¿cuántas? Van 3, ¿no? Van 3, hasta 3. Incluso creo que 2, porque hasta incluso, pongámosle, del parque de Circasia sería la iglesia, la Celeta, porque hasta incluso la Celeta no se ha incendiado todavía. No se ha incendiado. La parte donde está ese de ahorita actualmente de los Urrea ya se incendió, se ha incendiado 2 veces. La de los Urrea se ha incendiado 2 veces. Sí, 3, la casa de las artesanías. Ya sabes que hasta incluso según eso ya se incendió hace un tiempo. Ya se incendió un tiempo. Queda solo una esquina, queda la esquina de la Selecta. La Selecta, y hasta incluso la que está por la parte de la Bueno, para los que no conozcan un poco de Circasia, que sean de Armenia y no sepan ubicarse bien, está la iglesia, la que se quemó, es la primera esquina, la que queda yendo por la alcaldía. En esa esquina se encuentra la casa de
La Casa de las Artesanías se llama, la Casa de las Artesanías, que es donde tú entras y hay diferentes artesanías de barro, tejidos, madera, café. La esquina para arriba, que es pasando por, para que tengan ustedes ahí muy específico, pasando por Cine Gratis con Crispetas, que queda también un Apuestas Ochoa, o un Facilísimo como se llama actualmente, y también un Tomadero. Encuentras la otra esquina, que en toda esa esquina está un tomadero igualmente y una panadería en diagonal. Y la otra, que es donde está la Selecta, una de las panaderías más viejas las dos. En el parque tenemos dos muy viejas, que es la de la esquina que acabo de decir y la Selecta, que es digamos, una de las insignias de Circasia. Eso queda por la que vienes de la Casa de la Cultura, ahí la encuentras derecho. La Selecta se llama, que antiguamente ahí quedaba Telecom. Telecom, ¿cierto? Sí, la esquina que ahorita están haciendo un nuevo centro comercial. Un nuevo centro comercial. Será ahí el Telecom. Y entonces esas son las 4 esquinas. Esta leyenda urbana de las 4 esquinas se hablaba mucho, de hecho también, y se sigue hablando, se dicen que no se sabe al final qué va a pasar cuando se incendie la otra esquina. Porque, pues según esta persona que hizo el maleficio, decía que cuando se incendiaran las 4 esquinas, Circasia iba a arder. Literal, iba a arder, no en fuego, sino que en algo más. Así que todavía nos falta una esquina para que se incendie. Quién sabe qué va a pasar, pero bueno, hace parte de estas leyendas que encontramos en Circasia. Otra leyenda urbana, así, pues literalmente siendo para Montenegro, de Circasia, además que mucha gente, hasta incluso se ha hablado en diferentes medios de comunicación, que es justamente la curva de los quemados. La curva de los quemados es, mejor dicho, un ente. La verdad, hemos dicho, su fuente de energía, porque hasta incluso cuando yo estaba ahí en Liberación, cuando estaba como bombero, liberamos animales allá, más que todo como avispas, abejas, o sea, todo tipo de rescate de animal que hacíamos. Sí. Yo hasta incluso sentía una energía totalmente pesada. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa parte como leyenda urbana? Se decía que ahí, por hecho, los quemados, ahí se incendió hace un tiempo una avioneta, decían que ahí quemaban la gente. Ahí la gente la quemaban, eso. La curva de los quemados tiene muchísimas historias. Y hasta incluso una de las más frecuentes es cuando yo escuché, imagínense, venía es que un Willis, y me acuerdo que es que lo que yo escuché es que el conductor y con varios pasajeros estaban ahí yendo normalmente hacia la vereda de Circasia. O sea, normal, pudo haber sido un Willis que estuvo de allá de Villarazo, los que vengan así de Montenegro para acá, pero que antes de que llegan a Montenegro, sino por esa parte de las veredas. Cuando van subiendo hacia el pueblo, en la parte de ahí por la curva de las quemadas, uno va pasando después de la finca Hotel La Moni, que eso va pasando por ahí. La curva de los quemados, para que toda la gente que no es de acá, eso vamos a estar yendo para Montenegro, es justamente como una curva y se nota toda esa parte del bosque. Y ahí es donde toda esa parte se quemaba. Ahí hemos dicho. Cuando la gente que quemaban ahí, supuestamente cuando estaba el Willis ahí pasando, recogió a un pasajero y el pasajero se subió normal ahí al Willis. Cuando él, al ratico antes de llegar a la Baico Trasir, entrando ya, siguiendo así después la curva de los quemados, que es como unas curvitas más allá, el pasajero decía: me quemo, me estoy quemando, me queman. Y cuando llegó normalmente el Willis, pues casi mucha gente no le puso cuidado. Y cuando llegó, según eso, la gente pues decía que cuando llegaron ahí normalmente a donde llega el Willis, o sea, ya esa galería o por ahí por el parque o por ahí en tal sitio, la gente decía: ole, ¿y el pasajero que se subió ahí, dónde está? Imagínense, eso es un suceso que hasta incluso ha pasado. Se vuelve algo inexplicable y que muchas personas siguen diciendo a día de hoy. Hace parte de todo este mundo que vemos, que a veces no se entiende ni se conoce muy bien, y que además de eso en pueblos hay historias a montón. De hecho, había uno muy común que es yendo hacia la vereda que queda hacia el Cristal, la Cristalina. La Cristalina, yendo hacia la Cristalina, que yendo hacia la Cristalina había en un sector una bruja que después de las 6 de la tarde estaba ahí permanentemente, y que si alguien pasaba solo, pues la bruja lo iba a atacar. ¿Cómo lo atacaba? Se decía que tiraba piedras, se decía que además de tirar piedras, una vez me dijeron que tiraba en específico a la persona, la empujaba. De hecho, en esta parte específica, no sé si Hugo se acuerda que una vez estamos hablando con un señor en el parque,
que lea de la Cristalina. De hecho, son cosas que ocurren así, ¿no? Las relatos urbanos y todas estas leyendas urbanas ocurren así. Muchas veces la gente llega y habla y cuenta y deja el cuento suelto. Muchas otras indagan un poquito. En nuestro caso, me acuerdo que con Hugo me senté en el parque a hablar de todas estas, como les digo, desde Estábamos pequeño. jugando ajedrez. Estábamos jugando ajedrez, sí. Me encanta mucho eso, estamos jugando ajedrez y mientras jugamos ajedrez estamos hablando de historias urbanas de Circasia, de lo del pollito maldito, lo de la Cristalina, lo de la Cristalina fue el último que estamos hablando, lo de la Esmeralda, lo de Bremen, lo del Bosque del Silencio, bueno, todas las que no sabíamos en ese entonces, y estábamos hablando en específico de la Cristalina, y yo le voy diciendo, Hugo, que la Cristalina, una bruja, tal cosa, me lo había contado, si no estoy mal, Daza, un compañero que vivía por allá. Un saludo para él, para Cristian Daza, si no estoy mal que era el nombre de él, estuvo estudiando conmigo como hasta séptimo, para Cristian Daza, sí, Cristian Daza, un saludo para él. Y en esa parte específica, pues le estaba comentando yo a Hugo que en tal parte, a tal hora, salió una bruja, yo no sé qué, había un señor cerca de nosotros y se arrima y dice, sí, eso es verdad. Y nosotros volteamos a mirar al señor y le dijimos, sí, cuéntenos un poquito. Y el señor se nos desarrolló en prosa a contarnos la historia, que cuando él era joven, que cuando pasaba por ahí, que una vez tuvo una experiencia, que caminando por el sector ahí, eso ya es casi llegando a la vereda, a la Cristalina, que él ya llegando, una vez iba con el ¿cómo se le dice a la comida? El fiambre, llevaba el fiambre, sí. Y que una vez llevando el fiambre, la bruja se lo había cambiado por nada, por unas hojas de plátano, que él decía, llevaba yo el fiambre en la mano y ya cuando yo escucho que se ríe algo, pues yo ya sabía que podía ser algún animal, cualquier cosa. Yo escucho que se ríe algo, yo volteo a mirar y veo una señora gorda encima de un palo de aguacate. Así lo dijo, encima de un palo de aguacate, una señora gorda. Yo decía, señora, ¿cómo hizo para subirse allá? Y yo, señora, bájese. Dijo que nos dijo que decía, y que cogió una piedra y se la tiró. Y la señora gorda como que se enojó, no sé, él dice que se tiró hacia atrás como hacia el árbol y que se desapareció. Él dijo, ¿esa señora qué? Y que él siguió caminando, él volteó a mirar obviamente a ver si no se le había caído el fiambre, no, que lo tenía. Volvió a coger la bolsa y siguió caminando. Cuando yo un poquito más adelante escuchaba que algo arrastraba. Y él, ¿pero qué arrastra? Cuando volteó a mirar, en vez de tener el fiambre, tenía una hoja de plátano y estaba agarrándola del ¿cómo se llama? ¿Del capullo? Sí, eso tiene otro nombre. Que, bueno, ya ahorita les diré el nombre, me olvida del tallo. Del tallo. Iba arrastrándola del tallo y la hoja pues estaba arrastrándose contra el piso. Él se volvió por el fiambre y no había nada. Entonces nos decía que la historia que él tenía, que era muy fuerte, que obviamente los papás le habían pegado muy fuerte, que porque según ellos los papás él se había comido todo el pan. Entonces que él le había quedado esa historia porque él dice, vea, eso fue una injusticia porque yo no me comí ese pan. Yo lo llevaba en la mano y esa bruja me lo quitó. Y nos comentaba que después de eso, él ya cuando iba a comprar fiambre se llevaba el machete y que cuando pasaba por esa parte escuchaba que se reía o que algo se movía, él lo rastrillaba contra el piso. Y hace parte también de estas leyendas urbanas, ¿no? Otra leyenda urbana que encontramos es la del machete, rastrillándolo contra el piso, ¿no? Hace mucha referencia y digamos que para los campesinos, para las personas de finca, este era el santo remedio para cualquier tipo de entidad que se apareciese, ¿no? Además de eso, pues se dice que de esta misma forma se combatió el diablo. Y es que, ojo, Colombia, México, Perú y Chile tienen fama, y Venezuela tienen fama de que todos los abuelitos combatieron el diablo en el monte. Entonces, y todos tienen el mismo máquina de defensa, rastrilla el machete en el piso. Entonces, bueno, eso hace parte de esa leyenda urbana de la bruja yendo a la Cristalina que nos comentaba esa vez. Y de hecho fue muy chistoso porque nosotros estábamos jugando ajedrez, pues no estábamos jugando en competencia, y nos quedamos como hora y media escuchando la historia del señor y se quedó la partida parada, y justo cuando él terminó y se fue, nosotros íbamos a seguir jugando y Hugo se levantó y se cayeron todas las fichas y ahí se acabó el juego de ajedrez. Sí, porque me acuerdo que nos habían dicho, bueno muchachos, tenemos que guardar esto acá porque ya es hora de guardar, y mira, nosotros, ahí ayudamos a guardar eso a Don Uriel. Un saludo también para él de Cine Gratis con Crispetas. Don Uriel de Cine Gratis. Sí. Deberíamos invitar a Don Uriel. Don Uriel tiene muchísimas historias también.
Pues ahí podíamos cuadrar con eso. Hay Teníamos que él, hablar con don pero- Uriel, que don Uriel Sí. también vive en una finca y él nos Sí. comentaba varias historias paranormales. De hecho, bueno, voy a decirlo, en la entidad donde se hace teatro en Circasia, se decía, o una vez nos dijo don Uriel, si no estoy mal, que él tiene también ahí academia de música, Sí. que sonaban las bandolas. Las bandolas. Algo Y se también así. reventaban las cuerdas de las bandolas Sí, solas. sí. Pues obviamente uno hay que entender que las bandolas, las cuerdas son muy delgaditas y eso se revienta muy fácil, Sí. pero Nuriel casi no las usaba, además de eso pues no tenían mucha tensión y se reventaban solas. Una vez nos dijo la mamá de Alejandra, de Alejandra, que ella estaba ahí sentada, que escuchó como si le hubiesen hablado y que ella volteó a mirar y no había nadie. Y que conforme volteó a mirar, se reventó una de las cuerdas de las bandolas. Imagínese. Algo también, otra historia que también me acuerdo cuando estábamos ahí antiguamente, como se acuerda cómo era la Casa de la Cultura. Sí. ¿Usted la sí se anterior. acuerda dónde es que estaba ubicada la parte de la biblioteca? Sí. ¿Para dónde era? Era para la parte de abajo. Que ahí ahorita actualmente, ¿qué es? Es un auditorio, El ¿no? auditorio. Ajá. Ahí antiguamente, eso era, por dicho, se decía a la gente que es que ahí tiraban es que los libros solamente. O sea, se caían solos y es que más de uno lo organizaba. Y es que ahí se escuchaba es que supuestamente unos niños o ahí es que corriendo. Y es por que entonces era en decían la noche. que en la biblioteca, ojo, no en la actual no, No, hay en la actual muchos no. relatos, aunque una temporada hubo relatos, porque hubo un tiempo en los cuales la biblioteca de Circasia permitía que la gente llevara un libro, eso se llamaba lectura, no me acuerdo, lectura libre, algo así, y se llevaba un libro, lo dejaba y se llevaba otro de los que habían para regalar, y la gente donaba libros, se ponían sí. en un estante, usted iba y cogía el que quería y lo cambiaba por el que quería y se los llevaba. Una temporada de esos cambios de intercambios de libros empezaron a pasar sucesos extraños porque, bueno, para que no se asusten, de ahí conseguimos el libro de Juegos Macabros, de esos intercambios, de Juegos Macabros, que era el libro que les decíamos que hacía cositas raras. Y bueno, además de eso, la gente decía que esos libros muchas veces se caían, pero solo era ese estante, el estante donde eran los libros que uno iba a cambiar. Y pues obviamente uno entiende el por qué, ¿no? Si es un libro de alguien que murió, pues el muerto a mínimo tiene algo ahí, o muchas veces dejaban de hecho Biblias. Con Hugo me tocó una vez ver una Biblia que dejaron, que la Biblia le faltaban páginas, y además de que le faltaban páginas, en la página 67, si no estoy mal, O algo así, me parece. bueno, en una de las páginas, eso como es como papel mantequilla, había unos dibujos que traspasaban varias hojas y no sabíamos, pues eran tirando a rojo negro, nosotros dijimos rápidamente sangre, realmente no sabíamos qué era, pero ahí estaba. Sí, es que hasta incluso pues audiencia, literalmente para que ustedes entiendan cómo se consiguió ese libro, pues eso fue un intercambio, eso era como intercambio de lectura libre, algo así, y pues todo el mundo cambiábamos. Pues sé que sonará ya chistoso hasta incluso audiencia, pero eso sí, como decimos, pero esto era leyendas urbanas, pero es que ese libro en realidad generó muchas cosas paranormales, tanto en mi casa como en la casa de Alejo, que hasta incluso todavía lo tiene usted, ¿no? Yo lo tengo. Ese libro yo me lo traje yo, para mi casa. De hecho, yo lo cambié por un libro mío y se me lo llevó. Y yo me lo llevé el libro a él, y hasta incluso, por dicho, yo me acuerdo cuando pillé el de juegos macabros. Juegos macabros. Yo me acuerdo que lo cambié fue por una revista, porque hasta incluso ahí había revistas esas bueno, de hecho, habían un poco de revistas Sí, ahí. revistas religiosas. Sí, revistas religiosas, y uno decía, bueno, eso, pues, pero ¿por qué? Bueno, todo el mundo cambiaba ahí, hasta mucha gente se llevaba las revistas, en serio, me acuerdo. Y yo me llevé ese libro. Yo sí me acuerdo que me dio ahí, le pegué una leída, pero eso me daba a mí una cefalea, o mejor dicho, un dolor de cabeza, me ponía bajada, como se dice, me bajaban las energías, y hasta incluso un momento otro me mantenía mareado, hasta incluso el libro se me caía solo y yo ya lo tenía así derecho en la mesa, otras veces estaba en otra parte, una vez me apareció debajo en la cama, y yo, pero si este libro estaba acá arriba en el stand. A mí una vez ese libro me perdió por una temporada de Juegos Macabros y lo vine a encontrar en el armario. Jamás meto libros en el armario. Yo soy una persona que me encanta mucho cuidar los libros. Si se le dobla una hojita me da histeria. Sí, en especial porque me acuerdo cuando usted me va diciendo, oiga, no me dañe el libro de Harry Potter, hombre. Usted me va diciendo así. Sí. Me acuerdo. Yo sé que suena un poco y solo chistoso, porque lo audiencia, abrió, pero es eso. o sea, así se pueden ver el nivel de
de manía que tengo con los libros, solo porque cogió el libro y lo abrió tirando de para atrás todo. O sea, como si fuera un periódico. No, es que ni irrepetible. Mejor dicho, como si fuera casi un periódico. Sí, técnicamente. Por eso usted literalmente casi me parte la guitarra encima. Hasta incluso, acuérdese que en la parte de los instrumentos, ¿se acuerda una vez cuando estábamos ahí verificando si habíamos cerrado la del tercer piso actualmente como está en la Casa Cultural? No sé cómo estarán esos instrumentos, pero ¿se acuerda que una vez escuchamos una guitarra ahí sonando? Como las cuerdas. Imagínese. Y cuando miramos es que, profe, la Yamaha nos sonó. La Yamaha, nosotros estudiamos guitarra ahí en la Casa de la Cultura y donde uno guarda las guitarras, no sé si todavía es el mismo lugar, donde uno guarda las guitarras es en el segundo piso, en esta parte donde hacen danzas. Pero en el fondo. En el fondo, donde está como la cosa eléctrica, por decirlo de alguna manera. Y uno llega allá y ahí están todas las guitarras. Nosotros una vez guardando la guitarra que todo el mundo codiciaba, amaba, una Yamaha electroacústica, la C40, una acústica, la dejamos en un ladito. Estábamos solos, de hecho el profesor estaba abajo. Ese día nos tocó clase en el auditorio porque había danzas arriba y danzas siempre terminaba primero que nosotros. Pues entonces nosotros fuimos a guardar todo y pues cada guitarra tiene su funda. Dejamos la Yamaha porque la funda de la Yamaha es más compleja para cerrar. Dejamos la Yamaha ahí afuerita, guardamos. Cuando la Yamaha nos tocaron 2 cuerdas en específico de la Yamaha, nos tocaron la cuerda 1 y la cuerda 3. O sea, no decir que algo pasó y tocó la 1 y la 2, no. Tocaron la 1 y la 3, que la 3 es nota azul y la 1 es mi. O sea, eso sonó mi sol, pero o sea, eso sonó tin, tin, como algo así, como si fuera un timbre. Y apenas dijimos, qué bueno que sonó. Y mismo, siento que sonó claramente una cuerda. Y la guitarra estaba adentro o estaba afuera, no me acuerdo. Estaba afuera, nosotros estábamos adentro guardando las demás. Y como eran tantas, porque los estudiantes. Estamos haciendo limpieza, ¿verdad? Como eran tantos estudiantes, entonces lo que tocaba era llevar las guitarras, ponerlas en fila y antes de guardarlas, limpiarlas para que no se oxiden las cuerdas y pues también para que la madera no se dañe. Exacto. Y para nosotros nos dio como susto, pero cuando espera diciendo, pues bueno, creo que pasó, hombre, guarden esas guitarras, hombre. Hasta incluso ahí. Y es que hasta incluso es pueblo, como dice, pues sonó como un poquito chistoso audiencia, ahí como dice, que esto debería ser un tema serio paranormal, pero es que literalmente la única forma de recordar bien las historias es así con un poquito así de la forma medio recocha, pero es que es tan tétrico. Imagínense uno estar en un sitio encerrado y teniendo en cuenta que en la Casa de la Cultura esa parte como era la de danzas tenía unos espejos gigantescos. Exacto, hasta incluso una muchacha, me acuerdo que en clase esa muchacha pegó un grito. Sí, me acuerdo, eso fue la verdad, hemos dicho, un grito tétrico, porque es que la verdad fue tenaz el grito, porque es que la muchacha, todos estábamos ahí, acá estábamos en un sitio. Los que estábamos más avanzados en las clases, o sea, los que ya hacíamos más notas, los que estaban acá iniciando, los que estaban apenas medio, y me acuerdo que esa niña estaba como que iniciando o medio, no me acuerdo, pero justamente lo ubicaron frente a un espejo. Ella era Laura, ella estaba con nosotros. Sí. Y cuando un momento toda la muchacha hizo, ¡ay!, te gritó pero durísimo, o sea, que hasta incluso nosotros nos dejó como solos un momentico. Claro. Y ahora dijimos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Laura? Y mismo ella dijo, no, es que noté que el espejo hizo algo. Y nosotros, ¿qué hizo? Es que supuestamente el reflejo de ella o de varios estaban haciendo esto, mirando para atrás, o mejor dicho, o sea, es decir, el reflejo de espalda de nosotros está volteando a mirar hacia adelante. Imagínense, que, o sea, ustedes cómo no sentirían ese ambiente, literalmente que le diga uno a una persona, es que vi eso en el espejo, y uno diga, ¿qué? O sea, y que nos diga el profesor, no muchachos, tenemos que seguir, tenemos que seguir en la clase, así que sigan, ya pasó el momento, tranquilicémonos, seguimos ahí. Siempre, sí, muy buen profesor. Sí, la verdad, un saludo al profesor Jorge, ¿cierto? Jorge se llamaba. Jorge Pineda, me parece. Jorge Pineda. Un saludo para Jorge Pineda, que de hecho es profesor acá en el municipio de Armenia. Aquí en Armenia es el profesor. Sí. No me acuerdo en qué colegio específico, pero yo lo he visto dando clases. Un saludo para él. Sí. Y bueno, con estas, nos falta mucho tiempo para todas las historias y leyendas urbanas que hay en Colombia. Y bueno, en Colombia, eso solamente comprende las de Circasia
y las de Armenia, que tocamos unas 2 o 3 de Armenia. En Circasia, las que hemos vivido y las que han contado son muchísimas. Leyendas urbanas, vea, está lleno. Montones. Hasta Eso incluso, es por montones. Hasta incluso una leyenda así para que todo el mundo entienda, la más común así a nivel nacional, la más común que todo el mundo habla es el diablo en la discoteca. El diablo en la discoteca, pues eso mucha gente dice que eso fue en Bogotá, otros Le dicen ven las que fue en patas de Melgar. cabra para bailar. Exacto, que hasta incluso, según eso dicen que es que era un caballero, según Sí. eso era un caballero. En cada que ciudad llegó. de Colombia está esa historia, ¿no? Sí, y hasta incluso la más frecuente que yo escucho es la que dicen en una discoteca de Melgar, porque hasta incluso muestran la gente que es que aquí en esta discoteca valió el diablo en persona, dicen así. Pero, o sea, ahí como dice es interesante porque es la más común, que casi hasta yo lo he visto mucho en TikTok, que eso cada rato lo pronuncian, casi todo el mundo habla de eso. Y ahí mismo dicen así, era un caballero que según eso llegó e invitó a la mujer más hermosa que estaba en el bar. Le digo así, señorita, ¿usted quiere bailar conmigo? La muchacha aceptó. Cuando la muchacha aceptó, le dijo, vamos a bailar, pero usted no me puede ver de la cintura para abajo. La muchacha no estuvo bailando bien concentradita, pero ella no hizo caso y miró hacia para abajo, y lo que pilló es que eran unas patas como de cabra o casi como de toro, y la muchacha pegó un grito. Cuando toda la gente, por dicho, que estaba, que según eso en rumba, la gente se preguntó qué fue lo que pasó. La muchacha estaba, por dicho, en un trance, o por dicho, como en un episodio de miedo total, Sí. como de eso. Y ella decía que es que ella De vio histeria. de histeria, como diciendo que ella vio algo horrible, que tal cosa así, que era un señor, es que con unas patas de cabra o con unas patas de búfalo, yo no sé qué. Y ahí mismo la gente pensó, el diablo estuvo presente acá. Y eso es lo Y más es que común. muchas de los veredas, de los municipios, en todo departamento, digamos lo general, en todo departamento esa historia existe. En una discoteca, en la plaza, en la galería, en el parque, bueno. De hecho, aquí tuvimos una historia de una persona que es muy allegada a mí. Un saludo para Ofir Soler, que es mi mamá, que le ocurrió. De hecho, esa historia tomando un bus en específico. La misma historia, pero pues con forma de mujer. Y así vamos finalizando esta transmisión del día de hoy. Así Mitos y leyendas. Un agradecimiento a todos ustedes. Y bueno, faltan muchísimos. Esto es para una parte 2, 3 y 4, porque la idea es también integrarlos ustedes a las historias que sepan. Que de hecho aquí ya estamos teniendo comunicación con un oyente que en específico es que nos hablaba del cementerio libre. Ya estamos teniendo comunicación con él a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que encuentran todas nuestras redes sociales, absolutamente todas. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, a través, y el WhatsApp, mensaje directo al WhatsApp, lo encuentran a través de nuestro perfil en Facebook, que bueno, acá les voy a dejar un mensajito a través de nuestro perfil oficial en Facebook, que ustedes se meten a nuestro perfil oficial y como publicación fijada, o sea, lo primero que encuentran cuando van bajando en nuestro perfil es una cosa que dice redes sociales. Eso es una página que creamos para todos ustedes, donde están todos los links, todos los enlaces para las redes sociales. Aquí les voy a escribir como un saludo de nuestra mascota, un cordial saludo, queridos mortales. Y ahí ustedes se meten a nuestro perfil y ya ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales, que, bueno, como les digo, están en una página. Un cordial saludo, queridos mortales. Ahí entonces ustedes vean, le dan a nuestro Facebook, que es Gritos del Más Allá, le hunden en el nombre o le hunden en la imagen, que es más fácil, y de ahí cuando ustedes vayan, o nos buscan en Facebook si no les deja, cuando ustedes vayan a nuestro perfil, lo primero que encuentran bajando es una publicación, ahí dice destacados, y en destacados aparece como título todas nuestras redes, y abajito dice gritosdelmasallá.car.co. Esa es nuestra página, por decirlo así, oficial de las redes sociales, para que la tengan en cuenta, muy facilito, y por ahí se comunican con nosotros. Un agradecimiento a todos, igualmente a nuestro compañero Luis Restrepo Aristizábal, un saludo para él y también un agradecimiento por acompañarnos desde el máster. Muchas gracias a usted, Alejo. Siempre un honor acompañarles, ya sea desde el máster o desde la mesa de debate de Gritos del Más Allá. Y bueno,
haciéndole una invitación también muy especial y muy cordial para que se conecten mañana nuevamente, mañana jueves a partir de las 8 de la noche en nuestro último capítulo de esta temporada de mitad de año, perdón. De mitad de año. Y regresamos ya para el mes de julio. Así que ya saben, mañana conéctense para este último capítulo de Gritos del Más Allá en esta temporada de mitad de año. Claro que sí. Por acá Jessy Rendón nos dice, yo escuché esa misma historia, pero que sucedió en Cali, en un sector que se llama Juanchito, donde quedan las discotecas, al norte, cerca del río Cauca. Hombre, sin duda la historia del diablo es una historia o una leyenda urbana, bueno, muy importante porque ocurre en todas partes. Un cordial saludo para Jessy Rendón, o como le diría nuestra mascota de Gritos del Más Allá. Un cordial saludo, Jessy Rendón. Y bueno, con esta nos despedimos. Huguito, ¿qué nos vas a decir? Bueno, pues un cordial saludo a nuestra querida audiencia que nos estuvo escuchando, a Luce Soler, a Mancho Calderón, a Ufir Soler Muñoz, Nacho Leesma, Jessy Rendón, Flor, Jenny Orozco, Nico Leal Gómez. Un cordial saludo para todos que nos estuvieron oyendo en este tema de leyendas urbanas. Y como acá lo acaba de decir nuestro director del programa, esto es como para hablar de varios capítulos, porque no solamente se limita acá en nuestro municipio que estamos oyendo. Vamos a intentar como de investigar si también ha pasado en diferentes municipios, porque esa va a ser una tarea larga, y no solamente aquí en el departamento del Quindío, también en otras partes. Y muchas gracias, queridos oyentes, en esta parte de este tema central, leyendas urbanas. Claro que sí, en esta parte específica tenemos, bueno, como ustedes ya saben, tenemos una comunidad bastante amplia de Tamaulipas y también de Querétaro, de Querétaro, lugares y nuestra desde otra México. oyente que es desde ahí México, cerca a la frontera con Texas en los Estados Unidos. y nuestra otra compañera que nos escucha desde bueno, el grupo al cual le va el señor Barriga, se me olvida el nombre. Monterrey. Tenemos en haciendo México la referencia al Chavo Loche. tenemos tenemos oyentes en México. Sí, en Querétaro, en Querétaro, Monterrey, Tamaulipas y Monterrey. Entonces de ellos también ya tenemos un archivo que nos enviaron de unas historias que tienen por allá. Un saludo para ellos y bueno, nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles por encontrarse el día de hoy con nosotros y siempre esperando a que hayan disfrutado este encuentro. Un encuentro de misterio que muchas veces y que de hecho no es para asustar, sino para informar. Le agradecemos igualmente y especialmente a Zona Siniestra 666, un grupo al cual hacemos parte y que con el mismo tratamos de traerles muy buen contenido. Un agradecimiento a todos ustedes y por el día de hoy nos despedimos. Recuerden que lo más importante es que la oscuridad no invada tu hogar. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá, un programa de misterio producido en el Quindío. Buscamos enseñarle a ustedes, los oyentes, cómo actuar ante causalidades paranormales. Escúchanos todos los miércoles y jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche por www.plusmasradio.com. Gritos del Más Allá. Inicio de